Había una verdad que la mayoría de los hombres jamás entendían. Cuando una mujer mostraba interés sexual, casi nunca lo decía directamente. No existían frases como quiero acostarme contigo en voz alta. El deseo se escondía en sutilezas, en preguntas disfrazadas de curiosidad casual, y solo unos pocos podían descifrarlas. Si no aprendías a leerlas, lo más probable era que arruinaras la oportunidad antes incluso de darte cuenta. Durante siglos, observadores astutos como Maquiavelo habían documentado estos comportamientos en los salones de Florencia. Las mujeres, por razones sociales y evolutivas, nunca podían ser explícitas. Mostrar deseo abiertamente podía dañar su reputación, y en aquellos tiempos, reputación era sinónimo de supervivencia y estrategia social. Así que desarrollaron un sistema secreto de comunicación indirecta, usando preguntas aparentemente inocentes para sondear a los hombres y evaluar su disposición. El primer tipo de pregunta era de logística pura, pero con un subtexto cargado. ¿Qué haces después de esto, o tienes planes más tarde? Sonaba trivial. Sin embargo, la realidad era que ella estaba preguntando algo mucho más profundo. ¿Hay una ventana de oportunidad para que esto escale a algo más íntimo? El error de la mayoría de los hombres era responder con literalidad. Tengo que ir a casa a ver una serie o sí, mañana me levanto temprano. Con eso, cerraban la puerta que ella acababa de abrir sutilmente. La respuesta correcta no estaba en la logística, sino en la tensión sexual. Una sonrisa ligera acompañada de un depende de lo que esté sugiriendo podía hacer magia. Reconocías la señal, devolvías la responsabilidad a ella y aumentabas la atracción sin ser obvio. Otra alternativa era mantener ambigüedad estratégica. Tenía algunos planes, pero nada que no pueda cambiar si surge algo interesante. Con esto, comunicabas que tu tiempo era valioso, que eras flexible y que considerabas la posibilidad de explorar algo más sin sonar necesitado. La segunda pregunta era aún más estratégica. Pregunta sobre tu espacio personal. ¿Vives solo? ¿Cómo es tu departamento? ¿Está lejos tu casa? Aquí, de nuevo, los hombres respondían como si fuera mera curiosidad casual, ignorando que ella estaba evaluando logística sexual y privacidad. La discreción era crucial. Su cerebro buscaba asegurar que cualquier encuentro físico no pusiera en riesgo su reputación. La forma correcta de responder dependía de tu situación. Si vivías solo, una simple frase como sí, vivo solo. Es un espacio tranquilo era suficiente. Si compartías tu espacio, la honestidad combinada con un matiz que garantizara privacidad funcionaba mejor. Sí, tengo un roomie, pero mi habitación es completamente privada. La clave era no sobreexplicarse ni empujar una agenda. La pregunta debía resolver su preocupación implícita mientras mantenías la tensión. Incluso podías redirigir sutilmente, haciéndola consciente de que tú captabas el subtexto. ¿Por qué preguntas? ¿Planeas una visita de inspección? Esto transformaba la interacción en un juego de inteligencia social, donde ambos calibraban señales sin romper la sutileza. La tercera pregunta era más personal y emocional, sobre tu vida amorosa o sexual. ¿Estás viendo a alguien? ¿Hace cuánto terminaste tu última relación? ¿Qué tipo de mujer te atrae? Lo que ella realmente estaba preguntando no era información, sino evaluación de tu disponibilidad emocional y tu capacidad de inversión. La mujer buscaba asegurarse de dos cosas: que no terminaría atrapada en un triángulo emocional y que el hombre la veía como opción especial, no solo una más en su lista. Aquí, los hombres cometían errores cruciales, demasiado honestos, sonando desesperados, o demasiado reservados, generando desconfianza. La respuesta correcta combinaba claridad y propósito. Estoy soltero, he estado enfocado en mis proyectos últimamente. Así, comunicabas disponibilidad sin necesidad de mostrar necesidad. Si acababas de salir de una relación, una frase sencilla y madura bastaba: terminé hace algunos meses. Y sobre el tipo de mujer que te atraía, lo mejor era describir cualidades de carácter que coincidieran discretamente con ella, sin adulaciones obvias. Me atraen mujeres que tienen vida propia, que disfrutan mantener conversaciones interesantes. Cada palabra contaba, cada matiz importaba. Estaba en juego tu capacidad de leer señales, comunicar seguridad y proyectar madurez emocional. Lo que para un hombre promedio era una conversación casual, para ella era un examen social disfrazado de charla ligera. Después de haber pasado las primeras pruebas, el juego empezaba a ponerse más interesante. La cuarta pregunta, aunque disfrazada de curiosidad inocente, tenía un subtexto cargado de significado sexual. Ella empezaba a sondear tus habilidades, tu destreza y tu capacidad de brindar placer sin necesidad de decirlo con palabras directas. ¿Eres bueno dando masajes? ¿Te gusta cocinar? ¿Sueles probar cosas nuevas?
preguntas aparentemente triviales, pero que en realidad evaluaban competencia física, coordinación y sensibilidad. La razón detrás de estas preguntas era simple y profundamente lógica desde un punto de vista evolutivo. El riesgo para ella era mucho mayor que para ti. Cada encuentro físico tenía una inversión biológica y social. Por eso su cerebro buscaba señales indirectas. Si eras hábil en otras áreas que requerían destreza, probablemente también serías competente sexualmente. La neurociencia moderna confirma esta transferencia de habilidad percibida. Un hombre coordinado, atento y seguro en actividades físicas o creativas genera confianza inmediata sobre su desempeño sexual potencial. Responder mal era fácil. La mayoría de los hombres caía en la trampa de presumir o exagerar. Soy increíble, todas mis exnovias me lo decían, y de inmediato mataban toda atracción, transmitiendo inseguridad y necesidad de aprobación. La respuesta correcta era simple, tranquila y confiada. Me han dicho que tengo buenas manos, acompañada de una sonrisa ligera. Con eso, estabas estableciendo competencia sin arrogancia y dejando que ella llegara a sus propias conclusiones. Pero ahí no terminaba el juego. Después de dar la respuesta, podías devolver la pregunta con un giro sutil. Por ejemplo, tú pareces un poco tensa, guardas tensión en los hombros, señalando que estabas atento a su cuerpo y a sus emociones. De manera estratégica, abrías la puerta al contacto físico sin romper la naturalidad del momento. Si ella respondía afirmativamente, podías incluso ofrecer mostrarle una técnica rápida, creando así una excusa legítima para la cercanía física y el juego de intimidad. El cuarto tipo de preguntas también incluía habilidades más lúdicas: cocina, baile, deportes, cualquier actividad que implicara coordinación, ritmo y sensibilidad. La manera en que respondías determinaba si pasabas la prueba o si la conexión se rompía. Mostrar seguridad tranquila, sin la necesidad de impresionar, era la clave. Los hombres inseguros intentaban convencerla con palabras. Los seguros simplemente establecían su valor con hechos y lenguaje corporal, dejando que ella experimentara la atracción por sí misma. Entonces llegamos a la quinta y más crítica pregunta, la que separa a los hombres que pueden cerrar la interacción de los que no. Aquí el subtexto ya no era un misterio. Ella había tomado la decisión internamente de que quería que algo pasara. Lo que necesitaba era verificar que tú eras confiable y discreto. La pregunta giraba alrededor de tu carácter y tus valores en contextos de intimidad. ¿Eres del tipo de persona que mantiene la privacidad de lo que sucede entre nosotros? El cerebro femenino operaba en lo que los psicólogos llaman economía de reputación. Su valor social y atractivo dependía de la percepción de selectividad sexual. Si se percibía como alguien que se acostaba con facilidad, su valor disminuía instantáneamente en su entorno social. Por eso la discreción era crucial. Esta pregunta final era el último filtro antes de dar luz verde. Tu respuesta tenía que ser honesta, madura y directa. Lo que pasa entre dos personas se queda entre ellas. Eso es básico de respeto. Este tipo de respuesta transmitía tres cosas al mismo tiempo: valores claros, madurez emocional y seguridad, permitiendo que su sistema nervioso se relajara y aceptara la posibilidad de intimidad sin miedo a consecuencias sociales. Un ejemplo ligero podía reforzar tu mensaje. Siempre he pensado que la gente que necesita contar todo no tiene mucho que contar realmente. Con esto, no solo establecías discreción, sino que también comunicabas experiencia y criterios sin necesidad de presumir. El lenguaje corporal de ella era ahora la clave para saber si habías pasado la prueba final. Si se relajaba, abría su postura o se acercaba, significaba que el último muro había caído. En ese momento, cualquier excusa para cambiar de lugar o extender el tiempo juntos sería recibida con aprobación. Un bar más tranquilo, un paseo fuera de la multitud. Cualquier oportunidad que permitiera continuar la conexión sin presión externa. Aquí reside la diferencia entre hombres que entienden la dinámica y los que no. Los primeros leen, interpretan y responden a señales implícitas. Los segundos solo reaccionan a lo literal, perdiendo oportunidades que estaban frente a ellos. Lo fascinante de estas 5 preguntas es que, aunque parecen simples, forman un patrón lógico. Primera, planes futuros, sondeo de disponibilidad. Segunda, espacio personal, prueba de privacidad. Tercera, vida amorosa, evaluación de inversión emocional. Cuarta, habilidades, test de competencia sexual. Quinta, discreción, confirmación de confianza y seguridad social. Todas estas preguntas son indirectas por una razón evolutiva. Las mujeres nunca podrían expresar su deseo sexual de manera explícita sin arriesgar su valor social. Así que el desafío para cualquier hombre era decodificar las señales, responder con madurez y mantener la atención.
No se trataba de manipulación, se trataba de inteligencia social. Reconocer cuando alguien ya había dado luz verde y actuar con confianza y calibración era la verdadera maestría. Y mientras la mayoría de los hombres todavía no entendía la profundidad de estas dinámicas, los que lo hacían disfrutaban de un tipo de conexión rara, casi instintiva, donde deseo y seguridad social se equilibraban. Era un juego antiguo, refinado a través de siglos de observación, que solo unos pocos podían jugar bien. Y ahora, armado con este conocimiento, estabas entrando en ese juego con ventaja, listo para navegar los niveles más sutiles de atracción y deseo. Si habías seguido cada señal hasta ahora, llegabas al punto más delicado, la fase donde deseo, confianza y oportunidad se encontraban. Las 5 preguntas ya habían trazado un mapa invisible de su interés, y cada respuesta tuya había abierto puertas o las había cerrado. La diferencia entre un encuentro casual y algo memorable estaba en cómo actuabas ahora, sin apresurarte ni perder la calma. La primera regla era simple: reconocer el patrón. Ella no necesitaba que la persuadieras, solo que le ofrecieras la seguridad que su cerebro buscaba. La primera pregunta sobre tus planes futuros ya te había indicado si había una ventana de oportunidad. La segunda, sobre tu espacio personal, te había dado información sobre privacidad y viabilidad logística. La tercera, sobre tu vida amorosa, había establecido que no había riesgos emocionales inmediatos. La cuarta, sobre tus habilidades, había probado competencia y destreza. Y la quinta, sobre discreción, había despejado cualquier miedo social. Ahora, la interacción debía fluir de manera natural. No se trataba de un checklist, sino de un juego de energía y ritmo. El siguiente paso era crear momentos que consolidaran todo lo que habías construido: una mirada sostenida, un toque casual que no fuera invasivo, una risa compartida que reforzara complicidad. Cada gesto reforzaba la narrativa que tus palabras ya habían comenzado. En la práctica, esto significaba usar la anticipación y la curiosidad como aliados. Por ejemplo, después de responder con seguridad a una pregunta sobre masajes o cocina, podías agregar un giro ligero: si quieres, puedo mostrarte un truco rápido, pero solo a los que lo merecen. Esa frase, aparentemente juguetona, llevaba implícita una invitación y un desafío, manteniendo la tensión y controlando el ritmo. La clave era no empujar, sino guiar con sutileza. Además, era crucial leer su lenguaje corporal. Si ella se acercaba, tocaba tu brazo ligeramente o sostenía tu mirada más de lo normal, esas eran señales claras de aprobación. Si se retiraba o mostraba incomodidad, era momento de pausar, ajustar y respetar el espacio. La verdadera maestría estaba en sincronizar tus acciones con sus señales, avanzando solo cuando la respuesta era positiva. Otro principio fundamental era la narrativa compartida. Las 5 preguntas habían creado un hilo invisible que conectaba a ambos: disponibilidad, privacidad, intención emocional, competencia y discreción. Todo lo que hacías ahora reforzaba esa narrativa. Por ejemplo, sugerir un lugar más tranquilo para continuar la conversación no era un movimiento físico, sino un mensaje implícito: estoy respetando tu seguridad y privacidad, pero quiero seguir compartiendo tiempo contigo. Cada palabra y acción debía encajar en esa historia que ya habías empezado a construir. La importancia de mantener confianza y calma no podía subestimarse. Muchos hombres fallaban en este punto por impaciencia o exceso de intensidad. Una actitud confiada y ligera, combinada con humor sutil, mantenía la tensión sexual sin romper la comodidad. Era un delicado equilibrio entre mostrar interés y mantener misterio, entre liderazgo y respeto. Al final, lo que separaba a los hombres exitosos de los que fallaban era la capacidad de cerrar el círculo sin presionar. No se trataba de manipulación, se trataba de comprender la psicología evolutiva de la atracción femenina, reconocer las señales que ella ya te había dado y actuar con claridad y madurez. La habilidad de leer entre líneas y responder adecuadamente permitía que la interacción evolucionara hacia intimidad real, respetuosa y deseada por ambas partes. Finalmente, este conocimiento también ofrecía una lección valiosa fuera del contexto sexual. Inteligencia social y empatía son herramientas poderosas. La capacidad de leer señales, interpretar subtextos y responder con seguridad y consideración mejoraba todas las relaciones humanas, no solo las románticas. Comprender cómo los demás comunican deseos y límites de manera indirecta te convertía en alguien más perceptivo, respetuoso y efectivo en la interacción social. Para cerrar, recuerda, la diferencia entre el éxito y el fracaso en este juego antiguo de señales ocultas no estaba en tener trucos o técnicas superficiales. Estaba en comprender la dinámica profunda de deseo, riesgo y confianza,
en reconocer cuando la otra persona ya había dado luz verde y en actuar con liderazgo sutil, madurez emocional y respeto total. Cada pregunta, cada gesto y cada palabra eran piezas de un puzzle que, bien ensambladas, creaban una experiencia de conexión real y memorable. Así, el transcripto original que parecía un manual teórico se transformaba en narrativa vivida, un mapa de señales, decisiones y respuesta calibrada. Las 5 preguntas ya no eran solo curiosidades, eran claves para desbloquear interacciones humanas profundas, donde el deseo y la seguridad se encuentran en equilibrio. Y donde la verdadera atracción florece cuando se actúa con inteligencia social y respeto mutuo.